Cada vez que se me ocurría esto, pensaba en los 4 sí que hacen que la vida valga la pena. Creo que se me ocurrió cuando estaba en la biblioteca de Carmel, en Carmel, California, uno de mis lugares favoritos para estudiar y hacer un poco de investigación. Recuerdo ese día en que lo redacté, los 4 sí que hacen que la vida valga la pena. Hablando de preparación, esto fue lo que dije, el primer sí es si aprendes, eso hace que la vida valga la pena. Tienes que aprender, tienes que entender de qué se trata todo, debes saber qué está sucediendo. Aprendes intentando, aprendes cometiendo errores, aprendes haciéndolo bien y también haciéndolo mal. Aprendes de las experiencias de otras personas. Hay muchas formas de aprender. Nunca abandones tu búsqueda de aprendizaje, nunca dejes de aprender, eso es lo que le da valor a la vida. Si aprendes, la vida tiene sentido. Luego dije que el segundo sí que hace que la vida valga la pena es si lo intentas. Debes hacer algo con lo que has aprendido. Intenta ver si puedes cultivar un jardín, si puedes iniciar un negocio, si puedes ascender rápidamente en el trabajo, si puedes subir al siguiente nivel de ingresos. Ve cuánto puedes dar y aún así tener suficiente. Ve cuánto puedes lograr. Inténtalo, simplemente inténtalo. Siempre les decimos a los niños, ¿verdad? Inténtalo, inténtalo. El niño dice, no estoy seguro. Y decimos, bueno, ¿cómo lo vamos a saber si no lo intentas? Si coloco 2 postes con una barra a 60 centímetros del suelo y les pregunto a los niños quién puede saltar esa altura, alguien dirá, no sé. Y les decimos, bueno, ¿cómo vamos a saberlo? Retrocede un poco, toma impulso e inténtalo. Ahora bien, si tumbas la barra, ¿eso significa que no puedes saltar esa altura? No. Entonces, ¿qué decimos? Inténtalo de nuevo. Eso fue lo que me dijo, sigue intentando. Me dijo que hay más de una manera de llegar a la cima de la montaña, si tienes que hacerlo, súbela por el otro lado. Sigue intentando, sigue intentando. Así que ese es el segundo sí que hace que la vida valga la pena, si lo intentas una y otra vez, de diferentes maneras, pero sigue intentándolo. El tercer sí que hace que la vida valga la pena es si te mantienes. La capacidad de perseverar es uno de los grandes desafíos de la vida. Hay personas que siembran en primavera y abandonan en verano, no permanecen. O aquel que construye una buena base, pero luego se va y empieza otra base en otro lugar, y así deja bases esparcidas por todo el país. Yo he hecho eso más de una vez, no quedarme, no terminar lo que empecé, no colocar el techo, no poner el último ladrillo, no encender la chimenea y celebrar. Permanecer es clave. Una vez le preguntamos a mi buen amigo Jim Cardwell, en Phoenix, Jim, ¿en qué eres bueno? Y él respondió, en volver a empezar. Es lo mío. Es un personaje. Le preguntamos si era bueno en algún deporte en particular y respondió, sí, en patinar sobre hielo delgado, risas. Así que el tercer sí que hace que la vida valga la pena es si te mantienes. El cuarto sí que hace que la vida valga la pena es si te importa. La increíble capacidad humana de preocuparse. Si te importa, si realmente te importa algo, obtendrás resultados. Si te importa lo suficiente, obtendrás resultados increíbles. No fue un discurso demasiado complicado, ¿verdad? Solo 4 sí simples que hacen que la vida valga la pena. Pero toma tiempo, requiere investigación, conciencia. Saca tu libreta, tu diario, lee los libros. Incluso si no tienes un discurso que dar, prepárate para las conversaciones de mañana, prepárate para el próximo mes hoy, prepárate para el próximo año este año. Siempre procura estar un día por delante, un paso por delante y un año por delante en tu investigación y desarrollo personal, investigando tus propios sentimientos, tu vida y lo que sucede a tu alrededor. Así, sin importar qué conversación surja, ya sea una comunicación personal o una comunicación de negocios, estarás listo.
Ya sea una comunicación personal, social o lo que sea, estarás más preparado en unos meses que ahora, simplemente porque lo estás haciendo de manera deliberada y consciente. Así que ese es el primer paso, tener algo bueno que decir, el primer paso hacia una buena comunicación. Aquí está el segundo paso, decirlo bien. Parte de una buena comunicación es expresar el mensaje correctamente y hay algunos puntos clave para lograrlo. Tener una buena conversación implica no solo transmitir tu punto de vista, sino también cumplir con el objetivo de la comunicación. Decirlo bien es cuestión de repetición consciente. Algunas personas repiten lo mismo una y otra vez, pero no mejoran porque no lo hacen de manera consciente. Sin embargo, la repetición consciente te ayudará a decirlo mejor. En mis primeros seminarios, debo admitirlo, no fueron muy buenos. Pero, ¿sabes qué hice? Lo intenté de nuevo, con la intención de mejorar. Lo repetí una y otra vez, siempre pensando en cómo mejorar. Practiqué más, lo hice de nuevo, lo revisé una y otra vez. Y, efectivamente, si repites algo de manera consciente, con la intención de mejorar, cualquiera puede mejorar. La gente a menudo se pregunta cómo puedo hacer un seminario de 3 horas y media, la mayoría de ustedes ha estado allí, sin usar notas. Es interesante, de vez en cuando alguien me pregunta, ¿cómo puedes hablar durante 3 horas y media sin usar notas? Y la respuesta es muy simple, cualquiera podría hacerlo. ¿Sabes por qué yo puedo hacerlo? Porque lo he hecho miles de veces. Si haces algo miles de veces de manera consciente, seguro que mejorarás más y más. Entonces, sea lo que sea que estés haciendo ahora en términos de comunicación, la pregunta es, ¿cuánto tiempo quieres que te lleve a hacerlo bien? Si dices, quiero hacerlo bien de inmediato, entonces tienes que repetirlo una y otra vez. La repetición te ayuda a mejorar. Por eso, el segundo paso para una buena comunicación es decirlo bien. Ahora, hay algunos otros puntos importantes sobre decirlo bien, y aquí están. 1. Dilo con sinceridad. No conozco ningún sustituto para la sinceridad. Casi todo el mundo quiere sentir que quien le habla es sincero, que no está jugando, que realmente está compartiendo sus verdaderos sentimientos, su verdadera percepción de lo que ocurre en su vida, en su mente y en su alma. La sinceridad no tiene sustituto. 2. De vez en cuando, alguien se me acerca al final de un seminario, cuando todos se han ido, y me dice, Señor R., dígame la verdad ahora que todos se han marchado. Esa historia que cuenta sobre cuando conoció al señor Scha a los 25 años, que lo contrató, que trabajó con él durante 5 años y le enseñó los principios que cambiaron su vida. Eso es solo una historia, ¿verdad? ¿No es solo una historia inventada para que todo esto suene bien? Es interesante que alguien me pregunte si eso es solo una historia o si realmente sucedió. Para ser sincero, tiene que ser verdad. No puedes fingir sinceridad inventando una historia falsa. Puede que suene sincero, pero tarde o temprano, si no es verdadero, te pasará factura. Decirlo bien implica decirlo con sinceridad. Decirlo bien implica decirlo con precisión. No quieres que una falta de credibilidad arruine tu comunicación. Por eso, debes ser fiel a la verdad. Sé sincero, di la verdad. La verdad es tan poderosa que no necesitas adornarla con música o ficción. Otra parte de decirlo bien es decirlo con brevedad. No te extiendas demasiado en un solo punto, porque te voy a dar una buena advertencia, la capacidad de atención humana es corta. No puedes quedarte demasiado tiempo en una sola idea, tienes que seguir adelante. Así que, brevedad, brevedad. Solía contar historias muy largas, y las alargaba tanto que, para cuando llegaba al final, la gente ya había olvidado el comienzo, y entonces el final no tenía mucho sentido, ¿verdad? Porque no puedes conectar ambos extremos. Simplemente lo alargaba demasiado, y la gente se cansaba. Tienes que practicar ser breve, ser breve, ser breve. Corto,
corto, porque la capacidad de atención es muy limitada. El mejor ejercicio para esto es practicar con niños, ya que su capacidad de atención es aún más corta. Y no tienen reparo en decírtelo, ¿verdad? Comienzas a hablar con ellos y enseguida te preguntan, ¿cuánto va a tardar esto? De inmediato perciben que vas a tardar 30 segundos cuando solo deberías tardar 10. Se aburren rápidamente, así que, corto, corto. Haz que tus historias sean breves. Sé conciso en tus ejemplos. Si vas a decir, déjame contarte algo que me pasó una vez, no les des la impresión de que te vas a embarcar en una historia de 20 minutos. Asegúrate de transmitir la sensación de que serás breve, que no vas a tardar mucho y que vas a contar la historia de manera concisa. Supongo que esto también se debe a nuestro estilo de vida acelerado, especialmente en este país, pero es cierto, si quieres ser eficaz en la comunicación, tienes que ser breve en cada punto. No te detengas demasiado tiempo. Y creo que ya he insistido bastante en este punto. El siguiente aspecto para comunicar bien es hacerlo con estilo. Ahora, parte del estilo es tu estilo personal, y esto involucra muchas cosas, pueden ser gestos, expresiones faciales. Hablas con los ojos, te comunicas con tus expresiones faciales tanto como con tus palabras. Algunas personas hablan más con las manos, eso forma parte de su estilo. Los gestos son parte del estilo. Lo importante aquí es desarrollar tu propio estilo, pero primero debes ser un estudiante del estilo. Primero, ten algo bueno que decir. Segundo, dilo bien. Dilo bien de forma consciente. Practica decirlo bien hasta que las palabras fluyan con mayor claridad y libertad. Aquello en lo que tropezabas al hablar hace un año, simplemente corrígelo una y otra vez hasta que ahora fluya mejor. Acorta las historias que solías contar, hazlas más breves. Haz todo esto de manera consciente para mejorar cada vez más. Decirlo bien. Bien, aquí está el tercer paso para una buena comunicación, y esto es muy importante, observa el efecto que estás teniendo al comunicarte. Esto es fundamental, estudia a tu audiencia, sea quien sea. Si es uno de tus hijos, observa lo que sucede mientras hablas. Mira sus ojos, su rostro, analiza qué está pasando entre tú y la otra persona. Ya sea en una conversación de negocios o social, debes estar muy atento a lo que sucede con quien estás comunicando. Nuestro verdadero desafío es comunicarnos con una audiencia. El otro día tuvimos 200 personas en el condado de Orange, y tenía que asegurarme de captar la atención de todos, desde los que estaban adelante hasta los que estaban al fondo, y mantenerla durante 3 horas y media. Ese es un verdadero reto. Cuando comencé a dar conferencias, no era muy bueno en esto. De hecho, al principio, apenas era consciente de mi audiencia, ya que estaba tan concentrado en mis notas y en el material que, supongo, todos podrían haberse levantado y se habrían ido y yo ni me habría dado cuenta, no los habría echado de menos, simplemente habría seguido hablando, ¿verdad? Porque estaba tan absorto en el material, tan concentrado en decirlo bien y hacerlo bien, que no estaba consciente de lo que estaba pasando con mi audiencia. Pero debes percibir el efecto que estás teniendo si quieres lograr una comunicación realmente efectiva. Si es una situación de comunicación informal, simplemente puedes hacer una pregunta, ¿me entiendes? ¿Tiene sentido? ¿Lo dije bien? Y obtienes retroalimentación, ¿verdad? Así que puedes empezar a comprobar cómo lo estás haciendo con alguien. Si es algo informal, solo pregunta. Ahora, también debes aprender a leer algunas señales sutiles de la persona con la que estás hablando. Especialmente los humanos, o mejor dicho, los adultos, que cuando nos hacemos mayores, desarrollamos trucos para parecer interesados cuando en realidad no lo estamos. Si quieres ser un buen comunicador, debes captar esas señales. Parte de esto se puede detectar a través de lo que llamamos lenguaje corporal.
Algunas personas revelan rápidamente sus sentimientos sobre si estás siendo efectivo o no, y te lo transmiten a través de su lenguaje corporal. Es un área de estudio relativamente nueva, no he estudiado mucho al respecto, pero hay un libro llamado Cómo leer a una persona como un libro. No te obsesiones demasiado con ello, porque a veces puedes concentrarte tanto en observar el parpadeo de los ojos, las orejas o el cabello de alguien que terminas perdiéndote en el intento de descifrar todo sobre ellos. Pero puedes obtener algunas pistas. Sin embargo, hay algo que siempre te será útil, el sentido común puro. Observa a la persona y podrás darte cuenta de algunas cosas evidentes. Si alguien cruza los brazos y baja la cabeza, claramente tienes que esforzarte más en convencerlo, o tal vez debas cambiar de tema, o incluso terminar la conversación. Analiza lo que está sucediendo, ¿verdad? Hay cosas que son bastante obvias. Si alguien se inclina hacia la puerta, probablemente sea una señal clara de que quiere salir. Tengo una buena recomendación basada en el sentido común, y es esta: deja que lo obvio sea tu mejor maestro. Sea lo que sea, no ignores lo obvio. A veces decimos, oh, no puede ser, pero sí, probablemente lo sea. Especialmente con los adultos, esto puede ser un poco complicado. Las personas sonríen, asienten con la cabeza y, sin embargo, te han desconectado, y tú ni siquiera te das cuenta. En la buena comunicación, no puedes confundir la cortesía con el interés. A veces, las personas son corteses, pero eso no significa que estén interesadas. Si confundes su cortesía con interés, habrás perdido el control sobre una buena comunicación. También puedes desarrollar la capacidad de captar señales. Creo que las mujeres tienen una ventaja sobre los hombres en este aspecto. Tienen una especie de sexto sentido que les permite percibir lo que está pasando, sin importar cómo se vea la situación. Las mujeres tienen este don increíble, y aunque los hombres también pueden desarrollarlo, las mujeres ya lo traen incorporado. Tienen una especie de antena que capta señales que nadie más puede percibir, y los hombres no tienen muchas oportunidades frente a eso. Creo que parte de esta habilidad proviene de la época anterior a la sociedad industrializada, cuando las mujeres eran principalmente las protectoras del hogar, mientras que el hombre era el proveedor. Él estaba fuera, cazando o recolectando, mientras que la mujer permanecía en casa, atenta a cualquier señal de peligro. Esto ha desarrollado en ellas una sensibilidad increíble para percibir lo que está ocurriendo y lo que puede suceder. Tienen una intuición increíble, incluso la Biblia dice que hay ovejas, hay pastores y hay lobos. Así lo describe: pastores, ovejas y lobos. También menciona que algunos lobos son tan astutos que han aprendido a disfrazarse de ovejas y a hablar como ovejas. Supongo que eso es lo que dice: hay lobos con piel de oveja. Ahora bien, hay que ser astuto. El hombre dice: bueno, parece una oveja, habla como una oveja. La mujer responde: eso no es una oveja, créeme. Eso es un instinto desarrollado durante mucho tiempo. Por ejemplo, en medio de la noche ella dice: despierta, despierta, algo no está bien. Y él responde: ¿qué? ¿De qué hablas? Y sigue durmiendo. Pero ella insiste: no, no, algo no está bien. Ella tiene ese sentido extraordinario, esa intuición. Es parte de lo que implica saber leer, captar señales. El señor Schaeffer lo llamaba señales, decía que todos emitimos señales, vibraciones. No entiendo todo sobre eso, pero he escuchado la expresión: un perro puede saber si le tienes miedo. Supongo que es cierto, emitimos un tipo de señal que los animales perciben, simplemente la captan. No se les puede engañar, ¿verdad? Puedes decir: no te tengo miedo, y el perro te mira como diciendo: ¿a quién crees que engañas? Por eso, saber leer a los demás es tan importante. Saber leer a tu audiencia, entender cómo lo estás haciendo. ¿Deberías acelerar? ¿Deberías ralentizar?
¿Deberías cambiar de tema o ser un poco más firme? Debes ser más consciente de con quién estás hablando. Mira con más atención a la persona, intenta captar lo que está sucediendo entre tú y tu audiencia, ya sea un niño, un socio de negocios o cualquier otra persona. No te imaginas cuánto puede mejorar tu capacidad de comunicarte si practicas esta habilidad de captar lo que ocurre entre tú y alguien más. Ahora, pasemos al punto número 4. Tomaremos nuestro primer descanso después de este. El cuarto paso para una buena comunicación es la intensidad, sentimientos fuertes. Esto es lo que cambia por completo la eficacia de la comunicación, transmitir sentimientos intensos al hablar. Aquí hay un principio clave que debes tener en cuenta: para influir en otras personas con tus palabras, el 20% es lo que sabes y el 80% es cómo te sientes. Los sentimientos y las emociones cambian por completo el resultado de la comunicación. La intensidad, las palabras cargadas de emoción, son las que tienen el mayor impacto. Las palabras pueden ser como un alfiler pequeño. Cuando compras una camisa, viene llena de pequeños alfileres que mantienen todo en su sitio. Si yo tomara uno de esos alfileres y te lo lanzara, ¿qué pasaría? Si te golpeara en la cara, en el brazo o en la mano, lo sentirías. Pero, ¿y si tomo ese alfiler y lo coloco en la punta de una barra de hierro de 1 metro de largo y te golpeo con eso? Podría atravesarte el corazón. El alfiler son las palabras y la barra de hierro son las emociones, los sentimientos, la conciencia, la fuerza de carácter, la convicción, todo aquello que hace única a una persona. Si aprendes a poner más de ti mismo en lo que dices, más sentimientos, más conciencia, más fuerza de carácter, lograrás que tus palabras tengan un impacto mucho mayor. Esa barra de hierro representa la fuerza que impulsa tus palabras directamente al corazón y a la mente y logra que el mensaje se transmita de manera efectiva. Palabras cargadas de emoción. Ahora bien, también debes aprender a medir tus emociones. No querrás una explosión emocional para un punto menor. Aprende a calibrar la intensidad. Algunas conversaciones o puntos solo requieren una pequeña dosis de emoción, mientras que otros necesitarán una carga emocional más fuerte. Pero debes aprender a medir eso, ¿de acuerdo? No te excedas con algo menor. No querrás dispararle a un conejo con un cañón, ¿verdad? Es efectivo, pero ya no tendrás conejo. Así que aprende a medir tus emociones. Ahora, aquí hay algo importante: ¿de dónde vienen las emociones? ¿De dónde provienen nuestros sentimientos? Las emociones que realmente pueden ayudarte en tus futuras conversaciones y en la comunicación provienen de una mezcla de todas tus experiencias y de cómo estás te han afectado. La combinación de todas tus vivencias y cómo han influido en ti es lo que crea tu contenido emocional, lo que genera tu vitalidad emocional y tu valor. Esa es una parte fundamental del proceso de preparación emocional: ser consciente de tus sentimientos, ser consciente de tus emociones. A medida que esa experiencia crece, cuando te prepares para hablar, tendrás esa mezcla de conocimiento y de emociones que enriquecerá tu conversación, y eso es lo que crea el poder de tus palabras. Ahora, un último punto antes de tomar un descanso: no olvides decirlo. Parte de la comunicación es simplemente ser consciente de que, la mayoría de las veces, las cosas necesitan ser dichas. Es muy fácil dar por sentado, especialmente con las personas cercanas a nosotros, que ya saben lo que sentimos, pero es importante seguir expresando lo que sientes. Aquí tienes una buena frase: las acciones no son un sustituto de las palabras. Hemos escuchado la otra frase: las palabras no son un sustituto de las acciones, y eso es cierto. Hablar, hablar y hablar, pero no actuar, no es bueno. Pero también hay otra cosa que no es buena: realizar todas las acciones pero no acompañarlas con palabras. Asegúrate de que las palabras acompañen a las acciones, no dejes de decir lo que sientes.
Probablemente una de las mayores dificultades en la vida matrimonial es esta ruptura en la comunicación, no aclarar las cosas con suficiente frecuencia, no mantener un diálogo abierto y constante. Algo que he aprendido es, no des nada por sentado. Puedes pensar, seguramente ya lo entienden, pero simplemente explícalo una vez más, dilo una vez más. No corras el riesgo de que, aunque creas que lo saben, no sea así. Saca el tema una vez más, asegúrate de que quede claro. Es muy fácil dejarlo pasar y no aclararlo, especialmente con las personas que te rodean. ¿Con qué frecuencia debes decirles a las personas que amas que las amas? ¿Con qué frecuencia? La respuesta es, a menudo, muy a menudo. Todos necesitamos esa reafirmación, todos necesitamos que se nos exprese de manera clara y directa. Hay cosas que simplemente no puedes dejar pasar, y hay acciones que solo dicen ciertas cosas, pero no lo dicen todo. Puedes regalarle flores a alguien, pero las flores no lo dicen todo. Las flores dicen que lo recordaste, y eso es probablemente lo único que expresan. Pero las flores no dicen, haces cosas increíbles por mí, nadie me afecta como tú lo haces. Las flores pueden transmitir un mensaje, pero no dirán eso. Para eso está la tarjeta que debes acompañar con las flores. Deja que las flores digan lo que puedan decir, pero no olvides añadir esas palabras, porque las palabras son muy importantes. Judy me regaló este reloj cuando cumplí años en 1972, si no me equivoco. Era un reloj genial, un Jaeger Coultre. Si todo sale mal, podría vender el reloj y sobrevivir un tiempo, ¿verdad? Judy siempre hacía cosas así, regalos fabulosos. Un reloj increíble, un regalo muy especial para mi cumpleaños, pero lo que realmente lo hacía mejor era. Mira fue lo que ella escribió en la parte trasera. Aprecié el reloj, pero las palabras fueron mejores que el reloj. En la parte trasera, había inscrito, mi amor para siempre. To Judy. Septiembre de 1972. El reloj estaba bien, pero las palabras, ella podría haber puesto esas palabras en un reloj de Mickey Mouse. Perdón, Walt, no quise menospreciar a tu ratón, pero, ves, lo que realmente importaba eran las palabras. Así que lo que digo es, deja que las acciones hablen, pero asegúrate de que las acciones no sustituyan a las palabras. Asegúrate de decirlo, y si te aseguras de decirlo mejorarás en ello, adquirirás práctica, aprenderás a poner más sentimientos en lo que dices, aprenderás a decirlo bien, a decirlo mejor. Todo este proceso de comunicación, si no lo tratas con indiferencia, empezará a crecer y te sorprenderás en las próximas semanas o meses de lo que sucederá como resultado de tus futuras conversaciones. Si te vuelves más consciente de estas cosas de las que hemos hablado, sensibilidad, fascinación, interés, conocimiento práctico, tener algo bueno que decir, decirlo bien, observar los efectos que produces y la intensidad de los sentimientos fuertes. Bien, nuestro próximo tema sobre comunicación es cómo hacer una presentación. Y ya sea una presentación a un niño, a un cliente de negocios, una presentación de ventas o cualquier otro tipo de presentación, todos hacemos presentaciones durante todo el día, ya sea en el ámbito social, personal o profesional. Tengo 4 partes de la presentación que quiero que consideres. La primera es la identificación. La identificación es una de las partes más importantes del proceso de presentación. Consiste en establecer un primer contacto con alguien nuevo que no conoces, romper el hielo, construir un puente entre tú y esa persona, captar su atención. Es una parte fundamental del proceso de presentación. A veces esos primeros segundos, a veces ese primer minuto, es crucial para establecer el vínculo, para generar contacto. Alguien dijo una vez, nunca tendrás una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Por lo tanto, la manera en que transcurran esos primeros segundos puede ser muy importante. La identificación es conocer a alguien. Algunas personas encuentran esto fácil, otras lo encuentran más difícil.
Lo que estamos haciendo aquí es señalarlo para que puedas empezar a trabajarlo de manera deliberada en lugar de dejarlo al azar o de preguntarte por qué las cosas no están funcionando. Lo seleccionamos como una parte del proceso de presentación para que puedas trabajar en ello. En el proceso de identificarte con alguien, una de las mejores formas es encontrar algo en común para iniciar la conversación. Durante el descanso, alguien mencionó que había asistido a este seminario de liderazgo en el rancho. Tú estuviste allí hace 3 o 4 años, y todos se conocieron fácilmente. La razón es que, al conocer a alguien nuevo, decías, hola, ¿cómo estás? Te perdiste tanto como yo intentando encontrar este lugar. Y todos decían, sí, yo también me perdí, lo que de inmediato iniciaba un proceso de acercamiento más amistoso simplemente porque tenías una experiencia reciente de la que hablar. La identificación consiste en intentar encontrar algo que tengas en común con otra persona, algo que te haga real, que te haga alguien con quien otros deseen hablar. En el proceso de identificación, usamos esta pequeña frase mental, queremos que alguien diga, a mí también. Por ejemplo, cuentas lo que te pasó y alguien dice, a mí también me pasó. Cuentas cómo te sentiste y alguien dice, yo entiendo cómo se siente eso, a mí también. Lo que no quieres es la reacción de, ¿y qué? Normalmente, uno de los problemas que enfrentan las personas al intentar identificarse es impresionar versus expresar. El señor Scha me dio un consejo sobre esto, no trates de impresionar, dijo, mejor aprende a expresar. Expresar te dará más, a mí también, mientras que impresionar te dará más, ¿y qué? ¿Ves? El ¿y qué? Crea una barrera en lugar de construir un puente, bloquea el flujo de comunicación. Generalmente, cuando presentamos a alguien, la presentación suele estar llena de ¿y qué? Uno de los mayores desafíos que tengo al hacer seminarios es superar mi propia introducción. Por lo general, una introducción consiste en enumerar una lista de logros, pero cuando alguien termina de decir, es presidente de esto, vicepresidente de aquello, tiene varias empresas y corporaciones, y hace negocios en todo el mundo, la reacción habitual es, ¿y qué? Lo consideramos algo estándar, pero sigue siendo un ¿y qué? Entonces, una de las primeras cosas que hago cuando subo a la plataforma y recibo los aplausos educados y entiendo que son aplausos educados, simplemente es parte de la rutina, ¿verdad? Es no tomarme esos aplausos demasiado en serio, porque si lo haces, estás en problemas. Después de recibir esos aplausos, subo al escenario, tras haber escuchado todos estos créditos, y puedo notar que la gente piensa, ¿quién es este tipo? ¿Será realmente tan bueno como dicen? Se puede sentir todo eso en la audiencia. Así que intento romper esa barrera lo más rápido posible diciendo algo como, agradezco la cálida bienvenida. ¿Escucharon lo que le dijo la vaca al granjero una fría mañana de invierno? Gracias por la cálida mano. Y el comentario tiene más o menos el mismo efecto que aquí, es decir, simplemente queda flotando en el aire. El punto de esto es hacerle saber a la gente que no estamos interesados en títulos como presidente o director, sino que estamos aquí para hablar de persona a persona. Parte de esto es un intento de identificarse, de dejar claro que no estamos allí para hablar desde una posición superior, ni para impresionarlos con nuestro éxito o cualquier otra cosa, sino para compartir ideas. Pero siempre es un desafío, y cada persona y cada audiencia representan un nuevo reto. Cada vez que hablas con alguien es una nueva oportunidad para identificarse. Ahora bien, esto es lo que debes hacer con alguien que ya conoces, reidentificarte. No creas que el proceso de identificación ocurre una sola vez y luego se termina para siempre. Debes reidentificarte constantemente, no importa cuánto tiempo hayas conocido a alguien, esa persona sigue queriendo saber qué sientes, qué piensas, qué te está pasando. Todos quieren saber eso, incluso si hemos estado cerca de alguien durante mucho tiempo. Por eso, cuando volvemos a ver a alguien que conocemos, usamos expresiones como, ¿cómo estás? O, ¿cómo te ha ido?
Es para reactivar este proceso de identificación entre nosotros y la otra persona. En el proceso de identificación, asegúrate de que, si cuentas pequeñas historias sobre ti, sean historias precisas. Parte de mi proceso de identificación durante el seminario consiste en esparcir pequeñas anécdotas personales a lo largo de la noche, como la historia de la niña exploradora que me vendió galletas. Esa es una pequeña historia para seguir identificándome con mi audiencia y mantenerlos de mi lado. Es una historia de identificación. La niña me hizo una presentación única, me preguntó si quería comprar, y yo quería, pero no tenía $2. Puedo escuchar a la audiencia pensando, sé lo que se siente, me ha pasado quedarme sin dinero, sé lo vergonzoso que es. Esa es una historia de identificación. Alguien dice, yo sé lo que se siente, y yo digo, hasta el día de hoy, recuerdo lo doloroso que fue. Alguien más dice, yo también he sentido ese dolor, sé cómo se siente. Todo eso es identificación. La identificación es identificación. Así que tienes que reidentificarte si estás hablando con alguien durante un largo periodo de tiempo. Simplemente reidentifícate, cuenta pequeñas historias, cosas que te han sucedido. Así que revisa tu vida y selecciona las experiencias que pueden identificarse con las personas. Ahora tienes el desafío de identificarte también con una variedad de personas de diferentes orígenes y de diferentes industrias a las tuyas, y simplemente aprendes a hacerlo. Conocer diferentes grupos de edad es parte del proceso, y también ser más consciente de lo que sucede en el mundo, de manera que puedas hablar inteligentemente sobre ciertos temas con personas de casi cualquier ámbito de la vida. Jesús, el Maestro por excelencia, probablemente fue uno de los grandes identificadores de todos los tiempos. Tenía esta increíble habilidad de hablar con las personas usando un lenguaje que ellos entendían perfectamente. Un día les dijo a los que estaban a su alrededor, hoy les voy a enseñar a pescar. ¿A quiénes les estaba hablando? A un grupo de pescadores. Les dijo, señores, hoy vamos a tener algunas lecciones sobre cómo pescar, solo que no quiero enseñarles a pescar peces, porque ya saben hacerlo. Lo que quiero enseñarles es a pescar personas. Ahora, veamos, no podría haber elegido una mejor forma de identificarse. No dijo, les voy a enseñar a reclutar, ¿qué sabían ellos sobre reclutar? No dijo eso, dijo, les voy a enseñar a pescar. Ahora bien, cuando hablas con pescadores, eso es inteligente, ¿verdad? No dices, reclutar, cuando hablas con pescadores, dices, pescar. Es increíble. Simplemente aprendes a hablar el lenguaje de los pescadores si hablas con pescadores. Si hablas con abogados, entonces hablas un poquito de lenguaje legal. Simplemente aprendes cómo hacerlo. Ve y siéntate en una sala de juicios y aprende un poco del lenguaje de los abogados, si vas a hablar con ellos o te metes en problemas y vas al tribunal. Solo así puedes aprender a identificarte. He pasado por eso y lo conozco. Analiza a quién estás hablando y trata de encontrar formas de identificarse. Por supuesto, hay algunas historias que son comunes para todos nosotros y, a veces, no hace falta mucho para identificarse. Aquí hay una buena manera de identificarse con los niños, déjame darte algunas claves. Primero, lee todos sus libros. Una de las mejores formas de identificarse con los niños es leer todos sus libros. Si tienes un niño de 12 años, simplemente lee todos sus libros, así los conoces de arriba a abajo. De esa manera, puedes usar esos libros como medio de identificación en las historias. Diles, ¿recuerdas esa historia cuando? Cuando un niño te pregunte, ¿leíste ese libro?, tú puedes decir, los leí todos. Conozco todas esas historias. Y recuerda cuándo. Y puedes usar 1000 ilustraciones de esos libros que has leído para transmitir un mensaje, para hacer llegar un punto. Es un medio de identificación. Lee sus libros. Luego, cuando estés listo para hablar, ya tendrás algo en común.
Ellos leyeron el libro, tú lo leíste, y probablemente esté lleno de ilustraciones, puntos, ideas y historias de la vida humana, de decepciones, éxitos y fracasos. Todo eso. La forma de identificarse es averiguar en qué está interesado alguien, descubrir quién es, cuántos años tiene, qué hace, qué está pasando, y ver si en tu reserva de experiencias y conocimiento puedes encontrar algo que te permita identificarse y hacer que esa persona diga, a mí también. Yo lo entiendo. Y entonces, tendrás a esa persona a tu favor. Además, una forma de identificarse con los niños es recordar cuando tú mismo eras un niño. Verás, no tengo problema en hablar con niños de 12 años porque recuerdo cada día de cuando tenía 12. Recuerdo todas esas experiencias en detalle, los altibajos, los momentos emocionantes, los momentos desesperantes cuando pensaba que el mundo se venía abajo y cuando estaba en la cima. Recuerdo todo eso. ¿Alguna vez te eligieron en último lugar? ¿Te ha pasado? Están eligiendo equipos, te elijo a ti, te elijo a ti, te elijo a ti. Y tú estás ahí, en el centro, ¿cómo? Todo lo que tienes que hacer es recordar, repasar, buscar en tu vida. Puedes encontrar 1000 formas de identificarte con todo tipo de personas a partir de tus propias experiencias. No necesitas ir a ningún otro lugar, solo a tu propia vida, para encontrar formas de identificarse con cualquiera. Pero aquí está lo que debes hacer, tienes que hacerlo de manera consciente, de manera deliberada. ¿Qué puedo elegir? ¿Qué puedo pensar que ayudará a esta conversación, que me permitirá transmitir mi idea? ¿A quién estoy hablando? Ah, sí, esto es lo que usaré. Tu mente, como una computadora, empieza a seleccionar todas estas cosas. Por eso es tan importante llevar un diario. Cuando pienses en una experiencia de vida y digas, oh, podría usar esa experiencia en diferentes formas, pon esa experiencia en tu diario. Revisa el diario, reflexiona sobre él y cuando llegue el momento de hablar, tendrás una memoria instantánea. Lo recordarás y no podrás creer todo lo que puedes hacer con personas de todos los ámbitos de la vida, negocios, sociales, personales, si aprendes el proceso de identificación, lo haces de manera deliberada, seleccionando cosas que tienes en común, sentimientos que compartes con todos. Ok, identificación. Luego, recoge historias de todo tipo de situaciones de la vida que sean similares a las tuyas. Si alguien tuvo un sentimiento de decepción, dices, sé lo que se siente, pero vas a usar esa historia para ilustrar la decepción. Solo sé consciente de las películas que ves, los libros que lees, las historias que escuchas. Sé un recolector de experiencias de vida para que puedas usarlas como puntos de referencia y formas de identificación. Cuando un adolescente ve la película Lo que el viento se llevó, ve una clase de película. Cuando estás en tus 20 o 30 años y ves Lo que el viento se llevó, ves una película diferente. Cuando llegas a los 40 o 50, claro que es una película diferente, porque ahora lees entre líneas, ahora sientes cuál fue la verdadera tragedia, cuáles fueron las complicaciones de la vida. Es totalmente diferente a los 40 que a los 14. Es la misma película, pero ahora la ves de una manera distinta, recogiendo todas las partes de la historia y los sentimientos de la historia. Te está llegando. Eso es parte del proceso de identificación. Solo sé más consciente de lo que ves, de lo que lees y de lo que te está pasando, para que digas, oh, eso puedo usarlo, eso puedo usarlo. Lo usaré la próxima vez que hable con personas como estás, les contaré esto, usaré esta historia. Eso es parte del proceso de identificación, construir este puente.